es auspiciado por partypoker.net. Bienvenidos a un nuevo seminario. En esta oportunidad hemos arribado al capítulo 13 y vamos a referirnos a ciertos temas generales que afectan al juego, tanto online como al juego en vivo. En el transcurso de los pasados programas nos hemos referido a diversos institutos, como puede ser la apuesta donk, la apuesta de continuación, y siguiendo el hilo de ese programa, hoy vamos a hablar particularmente de otros 4 tipos de acciones que pueden realizarse, tanto pre-flop como post-flop. Dependerá cada uno de ellos. Para comenzar, les propongo hacerlo por una movida que es extremadamente rentable y no es otra cosa que flotar o floating. Como ustedes podrán apreciar en pantalla en breves instantes, la definición de la institución es la siguiente. Flotar no es otra cosa que pagar una apuesta con la intención, sin una mano, obviamente, con la intención de llevarnos la mano en una calle posterior. Así es, y les pido por favor que aprendan de memoria el concepto de este instituto, puesto que su juego pasará a ser rentable automáticamente siempre y cuando sea bien aplicado. Insisto, flotar es pagar una apuesta con una mano que rara vez puede ganar, con la intención de llevarse el pozo en una calle posterior. Ustedes, cuando ven póker televisado o cuando asisten a un torneo o mismo cuando ven a sus rivales participar, muchas veces se percatarán que ellos pagan una apuesta sin haber conectado el flop y sin quizás tener una mano de showdown. Lo que están haciendo no es otra cosa que flotar. Este movimiento pone muchísima presión sobre nuestros rivales. El que ellos sepan que nosotros somos capaces de pagar su apuesta para luego apostar en una calle posterior, hace que se cuiden mucho a la hora de realizar apuesta de continuación. Y justamente es ello, la apuesta de continuación, uno de los indicadores que nos deberemos fijar en nuestro Hold'em Manager en caso de jugar online, para así poder saber si el candidato al que hemos seleccionado es el correcto para realizar esta maniobra. Les pido que no se queden con mi definición. Para ello, hemos traído a uno de los mejores profesionales online de Argentina, el señor Agustín Pugliese, que nos habla sobre el floating. A la hora de flotar, lo más importante sería analizar al oponente más que las cartas que uno tiene. Si el oponente, por ejemplo, abre muchísimas manos o suele hacer una continuación, pero después abandona, la mano no sigue apostando, esa sería la gente que uno le quisiera flotar, la gente ideal. Después otra cosa que hay que tener en cuenta es las cartas que pueden salir. Por ejemplo, si sabemos que el jugador es más o menos bueno, casi siempre cuando sale un as o un rey en el turn, mucha gente sigue blufeando esas cartas o las quiere representar. Entonces ahí es donde nos conviene a nosotros flotar con el as y el rey, que es donde ellos van a tratar de seguir ganando la mano. Y bueno, básicamente es eso. No importa mucho lo que nosotros tenemos, sino analizar a la otra persona y ver dónde él va a estar metiendo plata en el pozo con la peor mano, con la mano que no es favorita. Muy bien, creo que Agustín ha sido más que elocuente en su explicación de lo que implica flotar y a quienes debemos efectuarles esta jugada. Como siempre, nos vamos a fijar en quién va a ser el candidato ideal para que nosotros le podamos flotar. Desde ya quiero hacer una salvedad. Cuando ustedes jueguen online y particularmente nano límites y micro límites, esta jugada no es aplicable, es más, no es recomendable, puesto, recuerden los programas que hemos visto, en ese tipo de límites solo se juega por valor. Si nuestro rival ha continuado, lo normal es que lleve una mano y nuestro floating no sea exitoso. Para flotar, como ustedes podrán ver en una placa a continuación, existen diversos factores a tomar en cuenta a la hora de ejercer la jugada. Estos factores que rezan en la placa no son otros que: primero, si tu rival hace 2 barrels con mucha frecuencia. Estamos hablando de un jugador que hace una apuesta pre-flop y continúa en el flop con demasiada frecuencia,
no será rentable flotar, ya les explicaré por qué. Si es creíble que representes una mano en el turn o en el river y tener equidad en el pozo y algunos proyectos backdoor para poder continuar en el turno. Vamos a empezar de atrás para adelante. Hablábamos de la equidad para poder concretar algún tipo de proyecto. Siempre es bueno flotar con una mano que tenga algo de equidad. Siempre. Por más que esa equidad parezca distante y sea tan solo un proyecto backdoor, nos podrá dar algún tipo de salida para poder continuar en la mano. En cuanto al rival que vamos a elegir, obviamente si es el tipo de rival que hace 2 barrels, vale decir apuesta en el flop y apuesta en el turn, el flotar nos saldrá muy caro y no será rentable. Buscaremos, el candidato ideal será aquella persona que post flop demuestre que hace solo apuesta de continuación cuando conecta el board. Caso contrario, no nos va a seguir continuando y es allí donde le pagaremos para, en una posterior calle, ser nosotros quienes hagamos la apuesta. Y ello nos remite al testimonio de Agustín. Básicamente, nosotros vamos a tratar de flotar con cartas altas. Cuando se abra un as o un rey, un rival experimentado sabrá que nosotros estamos flotando y tratará de subirse a esa carta para ejercernos la apuesta. Es allí donde nosotros tendremos esa carta alta, el as, el rey, y podemos hacer de esta una jugada rentable. Nótese que contra rivales mid, que solo juegan rangos chicos preflop, el flotar no sería muy conveniente, puesto que es muy difícil que puedan deshacerse de su mano una vez que han conectado con el board. Los invito a escuchar la segunda opinión de la noche. En este caso, el que nos habla es Ariel Mantel, un jugador tanto en vivo como online que suele jugar límites altos. Con ustedes, Ariel Mantel. Va cambiando mucho con el tiempo. Hay que adaptarse mucho a los cambios para poder, digamos, no perder muchas fichas en los intentos. En los límites altos lo que se está viendo últimamente es que a las continuaciones siguen flotaciones generalmente. Cuando uno tiene la oportunidad de llegar al final de las manos y llegar a showdown, se da cuenta que las flotaciones de alguna manera no tienen sentido, pero en realidad sí lo tienen porque bueno, es la adaptación que está sufriendo el juego y cómo se va adaptando el metajuego a ese tipo de apuestas. Están cambiando mucho los montos de c-bet que yo conozco, que conocí toda mi vida con respecto a los que se están haciendo ahora. Y bueno, como siempre también es muy dependiente del oponente al que estés enfrentando, por más que estemos jugando límites altos, no todos juegan de la misma manera, no todos tienen la misma actitud después del flop, no todos hacen lo mismo cuando tienen acuse, cuando no tienen acuse, depende de la fortaleza que tengas en la mano. Pero básicamente, en líneas generales, lo que se ve es que cuando uno elige si betear al flop, se encuentra con un porcentaje de calls muchísimo mayor que a lo mejor hace 2 años. Y bueno, si te adaptaste a eso, tenés que saber que a lo mejor en turn tenés que seguir cibeteando y ahí el porcentaje de fold aumenta mucho y ahí es como que te podés llevar la mano. Obviamente que tenés que comprometerte mucho más con la parada y tenés que estar dispuesto a saber qué hacer si te encontrás con una respuesta diferente a un fold en el turn. Ya lo decía Ariel, existen nuevas tendencias, esto va cambiando, no hay una verdad absoluta en el póker y ya hemos discutido acerca de las modas del mismo. Sin embargo, y vamos a dedicarnos por unos instantes pura y exclusivamente al póker online y al uso del Hold'em Manager, como hemos visto en nuestros últimos programas, cuando utilicemos el HUD existirán diferentes estadísticas que podremos consultar a la hora de decidir si vamos a flotar o no. Obviamente, nosotros tendremos nuestra apuesta de continuación dividida por calles, tanto en el flop como en el turn como en el river, con sus correspondientes fold, y allí analizaremos cuáles son las acciones del villano, veremos cuándo nos hace un raise, veremos cuándo directamente suele check raisear, buscaremos la agresión en flop, turn y river, y también nos veremos su win to showdown. Con eso nos daremos una imagen, amén de saber qué tipo de villano estamos enfrentando, si es un jugador agresivo, pasivo, si es un jugador loose o tight, cosas que veremos en el VPIP y el Preflop Raise o PFR, y de allí sacaremos una muy buena idea sobre si debemos ejecutar o no este tipo de movidas. Los invito a presenciar la mano Party Poker de la noche, donde veremos de qué se trata esto de flotar.
Como pueden ver, estamos en la silla chica. As 9 offsuit son las cartas. Se produce una cadena de folds hasta el turno del botón. Recordamos, el rango del botón siempre va a ser más amplio por defecto y decide hacer un open raise de 4 ciegas. Con As 9 decidimos pagar fuera de posición, obviamente. El board es 5 J dama, rainbow o tricolor. No hemos conectado. Y recibimos una apuesta del open raiser original a la que nosotros decidiremos flotar, como ustedes ven, con un as. La pagamos, la cuarta carta no ayuda. Se produce un check en el turn y en el river se ha concretado un color runner, quizás una escalera, y nosotros hemos decidido salir apostando solo para que el rival foldee. Vale decir, hemos flotado contra el rival, luego nos hemos dado check y analizando las estadísticas que teníamos del mismo en el Hold'em Manager, nos hemos logrado quedar con una mano. Ahora, ¿cuándo flotar y cuándo no flotar? Para ello, Agustín Pugliese nos ha traído algunos consejos sobre cuándo se debe hacer y cuándo no. Escuchemos. Por ejemplo, una situación ideal sería una persona abre en el cutoff y nosotros tenemos as dama, por ejemplo. Y decidimos no resubirle porque esta persona muchas veces foldea al tribet. Entonces solamente le pagamos. La mano, bueno, llega al flop, heads up, solamente nosotros dos. Y en el flop sale 2-2-8. Por ejemplo, en ese lugar estaría muy bien flotar. Muchas veces vamos a tener la mejor mano y muchas veces cuando salga la dama o el as, nuestro oponente la va a querer representar y nosotros podemos hacer un call fácil en el turn y apostar por volver el river. Creo que la claridad ha sido el denominador común en los testimonios de nuestros dos invitados de la noche. Valga una aclaración. No recomendamos flotar cuando no sabemos qué vamos a hacer en calles posteriores. En el póker, uno siempre debe tener un plan o líneas diferentes de juego. Flotar con el solo hecho de no saber qué hacer cuando se dé vuelta determinada carta en la próxima calle será una movida EV negativa. Vale decir, perderemos dinero. Les propongo ir a una pausa y en breve estaremos hablando de una movida más que rentable, el check raise.